que sería así, que se pagan los daños, pues no vamos a olvidar que es una propiedad los animalitos y que quien es el dueño es el que debe de pagar todas esos daños que se deben de causar a través de una demanda civil, ¿no? Bueno, tengo civil no en el Código Penal. Sí, porque sí, se han dado casos, pero sí hay una cuestión más que cuando un animal no es identificado, hace una diferencia. Sí. Obviamente tiene un daño, pero por ejemplo, si hablamos de uno que causó un daño en carretera, sí, no hay forma de identificarlo. Dice, pues, se va a acción desde el lado, pero el dueño no aparece, no viene a aparecer porque pues, el valor que tiene el animal, dándole al daño que causó, y desde luego, pues. Sí, lo entiendo, como entonces por lo que sirve que tengamos ahí la ley para poder pagar los daños y nadie va a ser responsable si es que no lo registraron en tiempo, ¿no? Me refiero a registrarlo con el fierro, con la red, en el caso. Bueno, a ver, ¿qué les parece si cambiamos un poquito? Es que no sé cómo vengan las consideraciones, pero que primero en las consideraciones pudiéramos explicar lo que ya existe para en dado caso de que exista un daño a un particular, quien sea, y también independientemente del animal, ya sea un animal doméstico, ya sea un animal algo un poquito más grande, pues que podamos establecer cuál es el procedimiento, es decir, el Código Civil ya contempla esto y se puede hacer a través de esta vía, que quede dentro del cuerpo del dictamen para que se sepa de que no es que no estemos a favor de que se paguen esos daños, sino que hay una medida para poderlo hacer, pero que también a través de este exhorto, tal vez, si el exhorto es para que la Secretaría de Desarrollo Urbano, así como los municipios, implementen medidas para que se conozcan y se cumplan las decisiones de cuidado y deberes, pues bueno, también para que hagan esos registros, ¿no? Ok, referente al ganado, también, porque eso es exclusivamente de los perros. Bueno, pero no debe ser exclusivamente de los perros. Pero a mí por eso me vino a la mente, porque no especifica Salud. Así es. Sino que nada más dice la ley de bienestar animal. No, pero la iniciativa sí lo especifica. Y la ley de bienestar animal. Sí, la ley de bienestar animal, lo que estamos haciendo referencia, ¿cómo viene? ¿Cómo se especifica? ¿No tiene por ahí? Sí, diputada, a la ley de bienestar animal. Esas mascotas, diputada, nada más. La ley de bienestar animal, y ahí se encuentra el deber jurídico de cuidado respecto a los canes, ¿no? Que lo deben de traer una correa, que deben de traer un bozal, que deben de estar en lugares. Tiene ahí especificado punto por punto cómo deben de cuidar los canes. Y en realidad la ley de bienestar animal es única y exclusivamente para mascotas, no para ganado. La ley de bienestar animal es únicamente para Hasta a ver si lo podemos abrir. Lo que pasa es que también. Bueno, es que en el entorno al cuidado de los animales en general, habla de manera específica de las mascotas. Tiene y luego el registro particular que requieren en el caso del ganado tiene una ley específica donde señala y especifica los registros, etcétera, etcétera. Entonces está cubierto lo que está. Sí, tal vez, no sé cómo, insisto, cómo vengan las consideraciones ahí, pero que sí podamos sacar todo lo que ya existe. Sí, porque siendo así, entonces está cubierto todo lo que yo estaba diciendo. Quiero volver a la ley. ¿Cuál es la clave del wifi? Lo le dan. Déjame buscarle Claro, gracias. Estás en la red de tiempo. Se llama móvil o algo así. Diputada, si me permite, en las consideraciones del dictamen explicamos que, bueno, desde lo general o particular, es decir, que los delitos son tanto dolosos como provinciales, como no sabes. En este caso son, diputado, el animal puede causar homicidio, daños o lesiones. Estos tres tipos de delitos pueden ser dolosos o imprudenciales.
Evidentemente el responsable no es el perro, sino el propietario o poseedor de ese animal. Si lo asusan, estamos en presencia o estaríamos en presencia de un delito doloso. O sea, yo estoy utilizando ese animal Para causar un arma. exactamente. En cambio, aquí, ¿Cómo se asusa? bueno, si lo cochileo, No, se lo si lo cuchileo, pues es un arma, ¿no? Sí. Aquí el debate sería imprudenciales, como acaba de mencionar. Sin embargo, el deber jurídico de cuidado para el poseedor o propietario se encuentra en la Ley de Bienestar Animal. Ahí es similar a lo que sucede en vialidad. Por ejemplo, en la Ley de Vialidad nos dice, no te debes de pasar, en la ley de reglamento, el semáforo con la luz en rojo. Ahí está el deber jurídico de cuidado para todos nosotros. Si nosotros nos pasamos el semáforo en rojo, el Código Penal no nos dice, si te pasas el semáforo en rojo, te vamos a sancionar. No, ahí dice nada más, quien obre imprudencialmente violentando un deber de cuidado, cause daños. claro, así es. No, pero sí está contenido en la... Muchas gracias. Así es. Así es. Entonces, ese era el problema con el que nos topamos. El otro problema es que en realidad sí existe la problemática, ¿no? Vamos a la deportiva y hay muchos animales grandes, sueltos. Sí, claro. No, el problema existe. Yo creo que existe todos de nuestros distritos al momento en el que nos tratamos, vemos jaurías de... Más perros que gente. Sí, es cierto. Entonces, Quieren comer vivo. la problemática está latente definitivamente, pero pues bueno. Entonces, lo que sí me interesaría entonces nada más dejar muy claro ahí en las consideraciones, igual si nos van a socializar el dictamen. Bueno, todos estos dictámenes, nada más que pudiéramos ahí darnos cuenta en las consideraciones como que va para poder sacar el tema funcionado para todos. Yo creo que todos queremos que quisiéramos que se radicara. Así como lo están planteando que va en el sol, los municipios se metan y lean y todo. Sí. La verdad, como dice la diputada, vas a las colonias y te quieren Sí. una Todos nos lo piden. salvajada y Y ahí lo que sí podemos incluir también es que haya una acción preventiva mayor, atención en los programas ¿cómo se llama? Manturráticos. Sí, que nos agarren los perros callejeros, ¿verdad? de carrera. Sí, de carrera. Porque si hay un gran descuido en esa ¿De quién materia. depende eso? De la ecología, ¿no? Ese es un problema que nadie sabe de quién depende. En las reuniones, yo he tenido reuniones con ecología, con protección civil, para ver, y nadie sabe nada. Depende de esa. Nadie se mete. Bueno, lo que es el antirrábico sí, pero todo lo demás, que un animal que no sé, que está siendo maltratado o algo, no hay una autoridad así que agarre la batuta, como que no le dan mucha importancia al asunto. No le dan importancia que ni siquiera escuchan a los veterinarios que dicen que la rabia está erradicada del estado y siguen haciendo unas campañas de vacunación masiva gratuita cuando no hay casos de rabia hace 50, 70 años en Chihuahua. Entonces necesita mejor hacer una campaña donde esterilices, donde atiendas otras enfermedades en los animales, no una campaña de la rabia que es algo que es total y absolutamente imposible. Más que hay otros efectos. El año pasado se dieron el caso creo que de 3 personas muertas por garrapatas. Esa es otra cosa, la enfermedad de La Lyme. contaminación de los perros. Por eso te digo, hay cosas que sí son más peligrosas, que están implementando programas antirrábicos cuando realmente no existen. Hay dos cosas que no existen en el estado de Chihuahua, al menos en todo el Chihuahua, que es una de las rabia y otras son las pulgas. Existen las garrapatas, pero las pulgas y también se hacen La garrapata sí. y la garrapata es peligrosa y transmite enfermedades mortales. No se hace nada. Y la chincheta la teníamos que erradicar, más que nos está llegando con la ropa que traen las
mal atendido toda esta cuestión de la cuestión animal. Está muy mal atendido. A ver, pues a ver si aprovechando aquí la investigación exhaustiva que están haciendo sobre saber de quién depende entonces el área esta de control animal. No sé cómo se llama, de la perrera. De la Secretaría de Salud. ¿De la Secretaría de la perrera también? Sí. Ok. Ellos dependen. Te lo digo porque yo el año pasado, el antepasado y el pasado, envié oficios y solicité unas campañas especiales en algunas colonias del sur de la ciudad, donde el problema de perros en la calle y de aparte estaba, pero espantoso. Uno caminando por algunas colonias y veía uno las eras de garrapatas y los niños jugando con los perros ahí. Paredes completamente negras. Ya terminó, pero O sea, llegó la misma, mi querido. El problema es serio. Se calcula 350,000 perros callejeros. Pero sí es importante hacer un, no sé si en este o en otro que pudiera surgir como un exhorto de la comisión, sí hacer un exhorto y darle seguimiento porque de verdad, revisen. El año pasado, por lo menos, que los medios de comunicación hayan dado cuenta, fueron 3 casos por muerte derivados de garrapata. ¿Saben qué? Entonces vamos cambiando también parte del acuerdo para que de una vez podamos exhortar a través de aquí mismo a la Secretaría de Salud. Ese es el objetivo y es la intención del iniciador. Yo tengo literatura, puede ser específica, porque esto tiene que ver con el cuidado para que no generen daño, no tiene que ver con una salud de salud. Lo que yo les propondría es que luego pudiéramos hacer un exhorto propio de la comisión y yo les entrego literatura a los muchachos respecto a estadística y consecuencias de la picadura de la garrapata. Bueno, entonces vamos sacando este exhorto de este tipo, este modo. Vamos a tratar de estar nada más, insisto, con las adecuaciones que hemos venido comentando ahorita, con que venga dentro de las consideraciones toda la explicación de lo que se tiene que hacer en dado caso de un daño, etcétera, ¿no? Porque esto va sobre los daños que causa el animal. Y pedirles entonces el favor de que nos ayuden también de una vez con la elaboración de la iniciativa, ¿de acuerdo? Que podamos signarlo. Sí, porque yo creo que nadie podemos estar en contra de eso, a todos nos afecta muchísimo. ¿Cuál es una declaratoria por parte de la Asociación de Médicos Veterinarios especialistas en pequeñas especies de una grave infestación de garrapata en todo parece este verano? estuvo tremendo. Estuvo tremendo. Entonces, Sí, me tocó ver. una cosa que requiere controles ya específicos. Sanitarios. Y ahora, por ejemplo, todas estas cosas que eso que fueron en tiempo, bueno, pues cambiaron los meses y hacía un poquito menos de calor, pero aún así se ven en Los todos perros los distritos, en todos, me refiero, también en el tercero, en todos los distritos, allá en Juárez, me refiero, esas afectaciones impresionantemente. Ok, pues hacen el favor entonces. Comenzó a decirlo, Pero venga, Eso todavía no se platillo. eso que no hemos platicado del problema de los piojos, Los frijolitos se me figuraron. Por favor, quien quiera desayunarme, porque está quemado una Ya pasamos el tema, ¿verdad? Bueno, ok. hay que darle 3 Entonces, minutos va como de exhorto, ¿ah? Ya como exhorto, De y bueno, como si desintoxicación. nos auxilian también a llevar a cabo este exhorto a salud, si son tan amables, por parte de toda la comisión. ¿Sí? O sea, la iniciativa me refiero. Pero nada más, no sé si venga en el mismo sentido como él dice, a efecto de que los ayuntamientos implementen las medidas necesarias y suficientes a efecto de que la comunidad conozca y cumpla las disposiciones de cuidado y debe servicio. No solo también a ellos, sino también los propios municipios cumplan con la parte que les corresponde. Sí, claro. Porque tienen también responsabilidad en esta parte. Sí difundir, que los municipios cumplan y que hagan cumplir a los ciudadanos. ¿Verdad? Ok, entonces continuaremos con el siguiente punto. Es el proyecto de dictamen por medio del cual se exhorta, sí ya, perdón,
que van a continuando. ¿Ya estabas escribiendo otra cosa? ¿Ya? Ok. Sí, estoy. Proyecto dictamen por medio de la cual se exhorta a la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, así como a la Fiscalía General del Estado, para que en coordinación con la Fiscalía Especializada en Seguridad Pública y Prevención del Delito y Dirección en Seguridad Pública de los Ayuntamientos del Estado, se realicen campañas con el objeto de inhibir y prevenir actos relativos al fenómeno social del graffiti, y así como concientizar y sensibilizar a los ciudadanos de sus consecuencias. Esta es una iniciativa de la diputada Ana Domínguez, ¿verdad? Y habíamos dicho que tampoco era... ¿Está contemplado? Sí. Ok, bueno, igual también, a ver, traemos tres iniciativas. Esto también salió del foro, entonces nos ayudan también ahí con la fundamentación jurídica en ese mismo ficha, se lo vamos a agradecer. Quede de criterio, sí, pero que sí podamos saber por qué no ha lugar la solicitud específica, porque las diputadas se le hicieron en un foro la misma solicitud, entonces, pues bueno, saber por qué no es que va a ser como lo solicitan. Sí. Pero ahí nada más yo también, no solo que le exhorto que vaya en términos negativos, si les parece, compañeros, sino en términos positivos, de que las autoridades municipales, el exhorto también a los municipios, al Estado, a efecto de que puedan disponer de espacios públicos donde se convoque para quienes practican este arte, etcétera, etcétera, teniendo un lugar de todo. La verdad es que bien realizados los chavos realizan unos murales preciosos, ¿eh? No hablo pues de la típica placa de grafito, sí, de letras, chorros, sí. Pueda pues canalizarse a esa otra vía, y que no solo sea en el sentido negativo, sino en el sentido positivo también, para que los municipios puedan disponer de bardas y donde les den materiales y demás para que hacer sus murales. Sería una propuesta adicional para el Y diputados, no sé si también nos permitieran agregar otro punto al exhorto, en el sentido de que los policías informen adecuadamente cuál es la autoridad que se debe hacer cargo. ¿Por qué lo comento? Operativamente hay ocasiones en donde la policía logra detener en ese momento a los responsables de estar realizando algún grafito, y lo único que hacen es detenerlos, pero no van e informan o tocan o buscan a los propietarios de esa barda para que vayan y pongan la denuncia. Entonces, si no hay una querella, como es un delito que se persigue por esa vía, pues jamás se van a ser responsables estas personas de reparar el daño. Y la barda continúa ahí y el problema continúa, es decir, toda esta mala imagen que da, sobre todo en Juárez, que tuvieron un problema de grafiti en las bardas. Y además, pues ya si no tiene consecuencias al joven, pero no son jóvenes, lo van a volver a hacer. Por ejemplo, en Juárez yo sabía que los podían hacer plan comunitario los sábados, pero nomás cuando hay una denuncia, ¿sí? No, cuando los agarran. Los agarran, los sueltan con la sanción administrativa, la multa, y luego después los convocan cuando son menores de edad, les llaman a los padres de familia, obviamente, tienen que hacerlo, y luego les ponen un día, igual aquí en Chihuahua, les ponen un día para que hagan trabajo comunitario. Ahí, y bueno, eso es bueno. lo que, bueno, pues por el mismo tema de la flagrancia, ¿no? Si no lo agarran precisamente cuando están con el bote en la barra directamente rayando, aun y cuando lo tenga allá abajo, lo esté contemplando, ya lo haya terminado, pues no aplica. Lo que hacen en esos casos, cuando hay campañas focalizadas, hay una unidad en la policía municipal de atención, se llama unidad de atención a pandillas, y estos lo que hacen es ir tomando fotografías y van identificando las placas, o sea, cada muchacho tiene una placa de identidad. Entonces, mediante ese mecanismo nos van identificando, y luego ya los convocan, nos citan a que hagan sus trabajos, que les pinten, que hagan, pero es imposible hacerlo por todo. Sí, así es. Bueno, pues igual, vamos a exhortarlos también para que se lleven por parte de la autoridad correspondiente. Es el caso. Todos estos proyectos de
de dictamen ya tienen ustedes, ya tienen el proyecto, ¿verdad? Así es. Entonces ya son primeras modificaciones que les tienen que hacer como para que los podamos tener nosotros mañana, el viernes más tardar, para que el fin de semana nosotros tener oportunidad de leerlos, de estudiarlos adecuadamente, y si los vamos a presentar el martes, por ejemplo, ya están todos bien estudiados, y me refiero pues, para la medio de comunicación y por qué se relacionaron así las cosas. Sí, muy bien, gracias. Ok, el número 5, proyecto de dictamen por medio del cual se reforman los artículos 164 del Código de Procedimientos Penales y 17 de la Ley de Vialidad y Tránsito del Estado de Puebla en materia de detención en caso de flagrancia cuando trate de delitos imprudenciales con motivo de tránsito de vehículos. Aquí está el iniciador, entonces pues me gustaría pasarle la palabra. Diputado. Eloy. Gracias. Tiene que ver muy rápido, ¿no? Tiene que ver con la posibilidad jurídica de cuando exista un delito por daños en donde no haya lesiones, hablando de un accidente de tránsito, los vehículos que tengan seguro no sean motivo pues de detención. Es una práctica común que incluso violentando algunas disposiciones, porque hay muchos choques, o la mayoría de los choques, una buena cantidad de ellos, está dudoso quién pueda ser el responsable. Y el agente de tránsito, el agente de vialidad, llega y a su criterio, sin tener en ese momento los elementos suficientes, determinar, no, pues fulanito es el que tiene la culpa, ¿verdad? Y lo remite, hace la detención, y aunque esté asegurado el vehículo, no le permiten incluso en ese espacio no le permiten que el seguro se haga cargo del daño, y lo remiten a previas a la fiscalía, y luego ahí es cuando se tiene que hacer el depósito ¿cómo se llama? De la fianza, perdón, para que pueda salir. En esto pierde tiempo y recurso humano el Estado en el área de tránsito, en el área de la fiscalía, para atender un problema que no tiene consecuencias mayores, en virtud de que hay quien responda, y esto obviamente se haría cuando no existan lesiones consideradas en el código, no más 15. Taxas que ponen en peligro la vida, que tardan más de 15 días en sanar, etcétera, etcétera. En esos casos no aplicaría. Sí tendría que hacerse todo el trámite de detención, ponerlo a disposición, y luego ya lo que suceda. Pero en el otro caso, cuando son solo daños y el vehículo que es considerado que tiene la responsabilidad tiene seguro, pues que no se haga la detención. Es una práctica común, porque además quiere decirles que esto se presta mucho a prácticas incorrectas de parte de elementos de tránsito, de los propios oficiales calificadores, que dicen, bueno, pues te voy a dar sabadazo, oiga, espérenme. Pues no, eso genera algunas otras prácticas. En ese sentido, me parece que el dictamen que hacen los compañeros, yo nada más, ellos no consideraron la modificación a la ley de tránsito. Me parece que en la parte que ellos habían previsto es correcto, pero sin embargo tenemos otra alternativa para que de manera específica, como es una reforma, esta sería solo una reforma al Código Administrativo, los peritos y los oficiales de tránsito se guían básicamente por su reglamento, por la ley de tránsito. Por eso quisiera nada más insistir en la posibilidad de que en el artículo 17 de la ley de tránsito pueda establecerse la excepción que pudiera señalarse en la fracción, que pudiera establecerse pues en la fracción, como una fracción C del artículo 17 de la ley. O sea, en la facultad de la detención, que ésta se diera obviamente en los casos que la misma ley señala, excepto
cuando por motivo de un accidente, que no haya las excepciones que lo estamos señalando, y que tengan seguro, que en ese caso no puedan hacer la detención, y sí señalándolo en la propia ley de tránsito, entendiendo como ustedes lo señalan, no en la parte del juez calificador, porque no hace la detención, tienen razón ustedes, él solo pone a disposición, pero si lo ponemos en la facultad del agente de tránsito de vialidad, esta excepción nos ayudaría, me parece que mucho a la hora en que se presenten este tipo de situaciones, que es sumamente común, es muy común. Sí, lo vamos a contemplar. Yo creo que hay, pues ya lo estamos poniendo en el código administrativo, la verdad es que no le veo tanto inconveniente en que podamos poner la sección ahí en la ley de vialidad. Incluso si me lo permiten, tal vez y también transpolarlo a las facultades que venían en la iniciativa con el juez calificador. Si bien es cierto que él no es el que detiene, pero él es el que tiene las facultades reglamentarias para enviar ante la autoridad que procura justicia, ante el Ministerio Público. E incluso él tiene las facultades de mediación cuando los daños y las lesiones son menores. Entonces tal vez yo digo que no estaría de más, difiero un poco aquí del asesor, muy técnico, pero creo que podríamos ponerlo ahí para que tuviera él esas facultades, porque hay ocasiones en las que el oficial no va a poder saber qué tipo de lesiones presentan en ese momento porque la ambulancia se lleva al lesionado, pero el seguimiento ordinario, operativo del oficial de vialidad es, como yo no tengo conocimiento del tipo de lesiones que presenta, yo lo detengo, lo presento inmediatamente ante el juez calificado y el oficial va y recoge el certificado médico. Entonces en ese momento se da cuenta el oficial que son lesiones en las que se puede dejar en libertad, pero ya no lo tiene a disposición el oficial, sino el juez calificado. ¿Qué va a hacer el juez calificado? Pues le damos esas facultades para que inmediatamente lo deje en libertad. Es decir, que tengan las facultades entonces desde el agente de inicio, si se le pasa al agente, que las tiene el juez calificado. ¿Diputados? ¿Sí? ¿Les parece bien? Bueno, entonces esperamos ¿sí? Perdón, diputada. Otra cuestión que posiblemente les vayan a preguntar o les van a decir en los medios, decir, bueno, están modificando el Código de Procedimientos Penales, pero esto ya va a quedar abrogado porque entra en vigor el Código Nacional. Pero no estamos modificando el Código de Procedimientos Penales, ahorita estamos hablando de la Ley de Vialidad y... no. Y el Código también. Sí. Pero se queda en la ley de tránsito. Se queda en la Ley de Vialidad. Así es. Sí. Ok, muy bien. De acuerdo, entonces, en los dos, ¿verdad? El Sí, agente entonces. y el oficial calificado. Sí. Sí, ya por si uno no pasa, si se le pasa a uno, ya el otro tiene la posibilidad. Muy bien, presidente. Bueno, esos son los que tenemos proyectos hasta el momento. ¿Sí? Continuamos entonces con... Esos entonces nos los van a poder hacer llegar el día de mañana. Y nos van a poder hacer llegar también las visitas informativas con la justificación de por qué están en ese sentido, para tratar de listarlos para el martes de la siguiente semana. ¿Sí? Somos 5, nos encargaremos de 5 de uno por lectura. Bueno, el presidente del Congreso y yo tal vez. Bueno, ahí vemos, en determinado momento, con los que estamos ahí, pero pues somos, si no 5, a uno nos tocarían 2, para que el presidente no tenga que bajar de allá de la presidencia. Ok, entonces continuaremos con las siguientes iniciativas. Son bastantes. No
vayan, aquí te faltan muchos. Allá es. No, que mire, por ejemplo, yo les quiero hacer una propuesta. También. No pasa nada, ninguna de esas son obligatorias formalmente, es decir, no las tenemos que sacar para el día de mañana, que tenemos un término, pero sí lo que quisiera es nada más que las fuéramos analizando, ya para tenerlas en conocimiento de que están en el seno de la comisión, pues bueno, de que tenemos que darles en algún tipo de salida, si no a la brevedad, porque insisto, tenemos tiempo para analizarlas, pero sí, en cuanto tengamos por ahí una determinación. Yo les quiero proponer que, por ejemplo, todas las del Código Civil, creo que ya lo habíamos mencionado, que se turnen todas a la mesa que se está haciendo para la reforma del Código Civil. De nada sirve de que nosotros empezamos a hacer modificaciones en este momento, cuando sabemos que ya viene a un Código Civil y un Código Familiar. Y quitando todas esas, me gustaría también proponerles que hiciéramos otra reunión nada más para ver las del Código de Procedimientos Penales. Esto a razón de que ya viene el nuevo código y que pudiéramos hacer la comparativa de cómo es que viene en el Código Único con la propuesta que se nos está haciendo por parte de los iniciadores. Y de ese modo, tal vez, por ejemplo, ya con el Código Único, algunas ya van a estar ahí, tal vez los podemos aprobar sin ningún problema, porque de todas maneras ya se va a modificar en el Código Único, algunas otras no, y tendríamos que verlo con los compañeros iniciadores, cómo es que su iniciativa, por que sea aprobada o escuchado cualquier cosa, con la entrada en vigor del nuevo Código Único, pues la verdad es de que se nos modificaría todo. Y creo que es importante que los iniciadores conozcan esa situación, que no tiene tanto que ver con las facultades de la Comisión de Justicia, sino pues con la aprobación, ¿no? Y quitando esas, entonces, si les parece bien que lo pudiéramos hacer así, insisto, una nada más para el Código de Procedimientos Penales, mandando toda la del Código Civil a la mesa del Código Civil, a la del Código Familiar, a la mesa del Código Familiar, y aquí me gustaría también que nos auxiliaran en la unidad técnica para verificar cuándo es que serían las siguientes reuniones del Código Familiar y del Código Civil, para que los temas que tienen que ver con el Código Civil y Código Familiar y que se van a ver ahí en esas mesas, los iniciadores sepan cuándo es que se van a ver sus temas y que puedan, si quieren acercarse a la mesa técnica del Código Civil o del Código Familiar para debatir su iniciativa, ¿no? Que tengan toda la posibilidad de hacerlo. ¿Les parece bien así? Porque bueno, nosotros también vamos a dos códigos que primero van a entrar, bueno, mejor dicho, una vez que la mesa técnica termine de hacer el análisis, pues entrarían en vigor y tendrían que ser incorporados ahí todos estos temas. Que sería el primero, por ejemplo, que es la modificación al 184 del Código Civil que propone Daniel Murguía. El número 310. La 579, bueno, todos tenemos por ahí el orden del día. Sí. Diputado Reyes, ¿falta usted? Leas. ¿Tenemos mucho para? Que sí. Sí. Bueno, lo voy a hacer el diputado normalmente la reseña. La 310 del Código Civil sería entonces a la mesa del Código Civil. La 579, que es de nuestra compañera Teporata Romero, es Código Penal y Código de Procedimientos Penales. Entonces meterlo todo hasta que les digo del Código de Procedimientos Penales. Hacer otra próxima reunión, nada más, de Código de Procedimientos Penales y Código Penal, lo que se vaya. Perdón. Sí. Toca de presentar respecto a los derechos de las comunidades indígenas, ¿acabas de presentar algo, no, Rosén? En una de estas sesiones pasadas, ¿quién subió? Fue el dictamen. El dictamen que se subió era sacando una iniciativa que presentamos Sí. Fue un dictamen. ¿Qué es? Tenía que ver con La obligación de capacitar a personal de la Defensoría Pública por juicio. Eso fue el dictamen. se me hace que son Similares. similares. Porque eso tiene que ver,
Sí, que tengan los derechos. Respetar las garantías y derechos humanos consagrados a favor de los miembros de las comunidades indígenas en los procedimientos penales. ¿Nos ayudan a checar eso, por favor? Las similitudes con este dictamen que no tiene Sí, pero la independencia creo fue por parte de la Comisión de... Sí, pero el si compañero lo tiene. sentido. Tú lo tienes, ¿no? Pues si se lo le pueden dar una copia del dictamen, Alex. A ver cómo quedaron de diferentes situaciones. Sí, tiene razón el diputado, van a ser muy similares. Sí. Bueno, de cualquier modo, ¿cómo se va a hacer para modificación al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales? En la siguiente reunión, que es la que tendríamos para el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales, que ya va a ser el tendría señales. ¿Sí? Iba a mesada de todos modos. Sí, que no iría tanto a mesa, sino a una reunión nada más para que nosotros desahoguemos Código Penal y Código de Procedimientos Penales. A ver, la siguiente es la 633. Del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Código Penal, Código de Procedimientos Penales y Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua. Aquellos un tratamiento integral especializado para aquellos sentenciados por el delito de violencia familiar. Bueno, eso también hay con las modificaciones que se acaban de hacer para los procedimientos, ¿no? Porque también vienen varias cuestiones ahí específicas. Okay. Sí, Código de Procedimientos Penales. (691) Grupo Parlamentario de Acción Nacional, modificación del Código Penal con carácter de acuerdo para que se fortalezcan campañas dirigidas a padres de familia, autoridades escolares y comunidad estudiantil para prevenir la comisión de delitos de carácter sexual en contra de personas menores de edad o que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho. Bueno, esto nada más el Código Penal, creo que sería un poquito diferente. Y es un acuerdo. Esta no, entonces. Esta no tiene que ver con el Código de Procedimientos, tiene nada más con el Código Penal y con el acuerdo. Si es así, ¿verdad, diputado? Esta no. Ok. ¿Sí? Sí propone adicionar al Código Penal algunos artículos. Vienen dos entre ellos, un exhorto. 185 y 185 es. Así es. Pero va con el sentido, bueno, no sé qué decir, tiene razón. Bueno, pues también entonces, al menos en lo que tiene que ver con la modificación. Ok, la 966, adicionar una fracción a 695 del Código de Procedimientos Civiles. Esta vamos a tener que darla por satisfecha, porque ya es el Código de Procedimientos Civiles y ya acabamos de aprobar el nuevo Código de Procedimientos Civiles. ¿Perdón? No, le preguntaré el estudio de referencia para crear mesas, ¿no? No vamos a crear mesas, sino que en la siguiente reunión de la Comisión de Justicia analizaríamos solamente los asuntos que tienen que ver con el Código de Procedimientos Penales y con el Código Penal, a razón de poderlos contextualizar con el Código Penal. Solo una materia que vamos a ver en la siguiente reunión de comisión. Vamos conforme a lo que ya vaya a estar en el Código 1, hacer el análisis comparativo. Sí, la 966, pues sí, acabamos de sacar ese código y ya lo vimos por ahí con el diputado en ese sentido, de poderla dar por satisfecha a razón de que acabamos de sacar el nuevo Código de Procedimientos Civiles. Y está de acuerdo. Si nos pueden hacer un proyecto, ¿no? ¿Para cuándo lo ¿Proyecto dictamen? Pues en cuanto Pero no sería para el martes. no, ustedes ya lo tienen ustedes, los demás ya los tienen listos los proyectos, estamos para el jueves. Igual también vamos a cargar toda la sesión del martes y luego ya todas las demás sesiones demasiado largas. Ok. Claro. No, es que aparte le digo que como tenemos a todas
la mesa directiva aquí. ¿Se dio cuenta, diputado? Usted es secretario, el diputado no se merece secretario y el presidente. Entonces, por eso estamos aprovechándonos de ustedes. Ya tienen 5 votos para repetir el próximo periodo, pero que sea ordinario también. Sí, porque los de justicia no nos sirven los permanentes. Ok, 970, carácter de decreto, reformar los artículos 4 y 5 de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. Y adicionaron 207 bis al Código Penal del Estado del sexting. Ok, aquí hay mucha gente interesada dentro de este tema. Este tema en lo particular me gustaría poner a consideración aquí de la mesa que si pudiéramos hacer una reunión específica, pero invitando gente tanto de la Fiscalía, del DIF, inclusive aquí mismos regidores del ayuntamiento, tanto de Chihuahua como de Juárez, se han estado comunicando con su servidora para poder sacar este tema. Entonces ahora sí que pudiéramos estar todos involucrados para las decisiones que podamos llegar a tomar aquí mismo. Diputada, ¿habla solo del sexting o habla de la primera parte de la propuesta de reforma a la ley estatal de...? Van en el mismo sentido. Las dos. Van en el mismo sentido, tiene que ver con el sexting. O sea, la reforma sí es a 2 ordenamientos, pero tienen que ver con el sexting. Sí me gustaría que pues para conocer los alcances del sexting, todo, ahora sí que algo muy en lo particular, nada más de este tema para darle la importancia que merece el tema, pero también para sacar las modificaciones tal vez en estas leyes o no en estas mismas. Sí está complicado. ¿Ya tiene la iniciativa de la Fiscalía? Sí. Sí. De hecho, desde el momento en el que se presentó, estábamos en la mesa penal, no sé si recuerda, diputada. Sí, del Código Penal nada más, ¿verdad? Así es. Y se comentó, se acaba de presentar la iniciativa, entonces mismo la Fiscalía se interesó en ella. Entonces, el que tiene conocimiento también el diputado Loya ha estado comentándose el caso. Bueno, entonces... Ahí, además de funcionarios, nos van a invitar a algunos grupos que están proponiendo esto, lo están impulsando. ¿Sabe que sí me gustaría que primero fueran con los funcionarios para tener un conocimiento previo nosotros mismos de cómo está, para no llegarnos a comprometer con los grupos sociales a cosas que no podamos realizar? Porque un diagnóstico. sí, y por ejemplo, si nosotros ahorita salimos y decimos no, sí, vamos a hacer la modificación que ustedes quieren y no se puede por alguna razón, vamos a quedar mal con ellos. Mejor ya tener el diagnóstico, cuál es nuestro alcance en este tema en lo particular, y tal vez inclusive hacer hasta un foro, escucharlos y hacer una propuesta en base a eso en este tema, pero que sí sea muy real, porque creo que es un tema muy sensible y si nos equivocamos poquito... Además tiene muchísimas complicaciones por la forma en cómo se da a través de las redes sociales. Entonces no es algo tan sencillo. Algo muy nuevo, muy novedoso y que no es fácil. No tienes los suficientes mecanismos por la forma en cómo se traduce. O sea, si existe o no voluntad, y ese va a ser uno de los problemas, la otra tiene que ver con el medio de prueba que se da. O sea, porque no hay una comunicación personal, directa, pues, sino se da a través de las redes sociales. Entonces, que tiene otra regulación, que no es materia local. Entonces, sí tiene implicaciones, por eso sí considero muy pertinente lo que dice la diputada de tener primero nosotros un diagnóstico, como dice el diputado Rosenberg, respecto a los alcances, las complicaciones que tiene estrictamente en materia jurídica para tipificarlo. Esto es para poderlo encuadrar como un delito. No basta pues que algo lo señales como delito, sino también que tengas que generar las condiciones para que lo puedas tipificar. Sí, no equivocarnos. Pues yo estoy de acuerdo. Sí. Y luego, bueno, ya si se llega ahí a un acuerdo, pues después poder tener esa posibilidad de hacer
una reunión con... Sí, pero ya para nosotros saber hasta Ya dónde conociendo alcances y podemos limitaciones. alcanzar. Insisto, no me gustaría que después llegaran aquí todas las personas y que nos digan, no, sí, vamos a hacer el delito y luego no se puede O no hacer. quisieron, ¿verdad? No Ya quisieron. estuvimos con ellos, les dijimos y no quieren. Así es. ¿Quién sabe qué esconden esos diputados cochinos? Sí. Sí, Bueno, es nada que ya para. están transmitiendo en vivo las reuniones. De comisión, De sí, ¿verdad? comisión. Tiene toda la razón. Ok, muy bien. Pasamos al siguiente. Avise, Eso van a decir. Bueno, muy bien. Entonces. Sin edición. Ah, sí se edita. Ah, bueno. Dale los frijolitos y las están dando. Sí, por favor. Sí, entonces vamos dejando, a ver, tenemos entonces una reunión para Código de Procedimientos Penales, que esa sí me gustaría que fuera tal vez un día como un miércoles, me refiero porque si se nos extiende la sesión o algo por el estilo, pues sí que tengamos el tiempo suficiente, y esos son muchos puntos del Código de Procedimientos Penales. Una sola para el sexting. Y por aquí también va a venir, ya me voy a adelantar, la de feminicidio, que también en esa me gustaría que citáramos a todas las personas que estuvieron involucradas con la primera modificación que se hizo al Código Penal, que se llegó al resultado la agravante del homicidio cuando es sobre una mujer, pero que estuvo involucrada la Fiscalía, estuvo involucrado el Supremo Tribunal de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia, y que se vean cuáles son los beneficios de cómo está en este momento, invitar a los iniciadores, que fueron pues tanto la diputada América Aguilar, creo que ella fue la principal iniciadora, pero ahí se sumaron, tengo entendido, todos los grupos de izquierda, entonces que conozcamos todos en esa reunión también, y con todas las opiniones de todas estas personas que participaron, del por qué está así. Bueno, porque fuimos hasta galardonados a nivel nacional aquí en Chihuahua de cómo fue que se tipificó, no el feminicidio, sino la agravante del homicidio, porque es el único estado en el que es procedente el feminicidio, por la dificultad para probar que es feminicidio, la intención de que va en contra del género. La reforma inconstitucional, ¿a usted se refiere? ¿Perdón? La reforma inconstitucional. Ahí tiene la cámara usted enseguida, diputado. No deja de ser inconstitucional. Ya la declararon constitucional, sin embargo, sí, es cierto. Ya legalizaron el amaciato. Así es, está. Bueno, entonces continuamos con, a ver, el siguiente es la 991. Eso no tiene problema. Cuyos iniciadores es el diputado Rosenberg Loera Chaparro, que propone reformar artículos 359 y 360 del Código Penal a efecto de tipificar la conducta de servidores públicos que falten a su responsabilidad en materia forestal, con carácter de punto de acuerdo, subtratar la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a la Secretaría de Medio Ambiente, para que intensifiquen sus acciones con el fin de prevenir, detener y erradicar la tala y la comercialización ilegal de recursos maderables que afectan los ejidos y comunidades con vocación forestal de la Sierra de Chihuahua. ¿En qué orden, qué es lo que se quiere sancionar a través del Código Penal? A los servidores públicos que trabajan en esta materia, porque no contempla acciones concretas, nada más contempla una inhabilitación, ¿no? Cuando estos son partícipes de estos delitos. Y derivado, ustedes habrán visto cómo alrededor de hace unos años, siempre el 70% de la madera que se comercializa con ese dato, el 70%. Pero esto se da a raíz precisamente de la participación de funcionarios en la materia para que esto se dé, ¿no? Y se vinieron dando una serie de situaciones como el caso de San Juanito, Guadalupe Calvo, y el caso que conocimos recientemente ya hace un año en Roche, donde tomó todo un propón ahí. Pero pues esto precisamente es para
que ya los funcionarios pues sean sancionados, no sean nada más, sean juzgados, no sean nada más sancionados, ¿no? Pero es un asunto de ley o es un asunto de otra naturaleza, no está contemplado en la ley de responsabilidad de los servidores públicos. Así es, diputado, pero Y luego la federal. como sanciones administrativas y en la federal también. Aquí es un agravante en virtud de la cualidad del sujeto activo, por el hecho de ser servidor público. Y tener esa responsabilidad es la que viola. Así que se agrave la pena sencillamente porque como lo tenemos actualmente es con independencia del sujeto activo, ¿no? Es la misma pena para todos. Sin embargo, ahora cuando intervenga algún servidor público se le va a agravar la punibilidad. Que generalmente, pues sí, es cierto, los servidores públicos son los que permiten. Yo nada más quisiera preguntar un supuesto, claro, para luego me parece que también tenemos de cuidar que de pronto estas disposiciones generales alcanza yo no sé cuántos guardias forestales, por ejemplo, pueda haber y si vaya dirigido por allá. Y luego lo explico por qué. En Huachocha o en el área de la sierra, como para que luego ellos pudieran ser sancionados porque encontraron algún cargamento de madera de tal llegada, lo dijera, es que tú tuviste omisión de cuidados en tu responsabilidad y mira, aquí salió tanta madera, pues sí, nomás que física y materialmente, pues para cuidar. Yo eso nada más quisiera, sí, porque luego podemos también generar mecanismos de que la cuerda se llegue a levantar por lo más delgado. Si es de manera directa, con elementos suficientes para considerar que no solo sino que actúa de manera activa. Así lo en esta parte. Cuando actúe de manera activa, sí. es la propuesta. La acción, la otra parte, ¿no? la acción o la omisión, Sí, porque existen muchas presunciones de guardias que forestales que les pagan 7,000 pesos al mes, no traen ni gasolina ni nada y andarse metiendo en la sierra. Sí. Ustedes mejor que uno lo saben, ¿no? ¿Qué significa meterse en la sierra, andar buscando? No, la propuesta incluso está muy contextualizada en función de la acción del funcionario. Sí, una acción directa. Una presunción de... Sí. Bueno, ahorita a ver si nos pueden llevar a cabo un proyecto de dictamen para el análisis propio de aquí de la mesa técnica, perdón, del área técnica, y que nos auxilien a ver todos estos puntos que nos está diciendo tanto el diputado Eloy García, conforme a los puntos que vienen en la iniciativa, y que en base a eso podamos ya determinar que sí salga a favor, solamente cuidando todos estos detalles. Yo lo voy a revisar también de manera particular. Tiene que ver con el artículo 360, pero por ejemplo ahí está amplio, entonces ahí metes a cualquier calabosque si lo vas a dar cadena perpetua. Perdón, a cualquier guardia forestal o cualquier funcionario omita realizar las funciones propias de su encargo para prevenir, solucionar y sancionar al o los responsables. Pues, ese es el actual, ¿no? Sí. No, ese ya sería el decreto. A ver, suban de poquito si son tan amables. Participe con el de las acciones. Salud. Salud. La modificación es ¿desde dónde? O para que no se nota, si quieres. Ahí se llama iniciado a 359. O participe con cualquiera de estas acciones o con alguna otra relacionada a la creación de. Y las hipótesis de las acciones se desglosan. Obviamente, pues habría que, como dice el diputado, Eso es en cuanto a 359 y en cuanto a 360 es un segundo párrafo. ¿Dónde está el segundo? Es todo separado. Ah, ok. Desde aquí hasta aquí. Se aumentará hasta 10 años de prisión y tener el salario mínimo en caso de quien
cometa o participe en la comisión de delito, sea funcionario servidor público cuya obligación sea. Y el delito al que se refiere este párrafo obviamente también está escrito en el 360, en el primer párrafo, que como ustedes decían, habría que revisarlo. Sí, tal vez para que no diga omita realizar las funciones propias de su encargo, sino más bien que realice funciones, ¿no? Así como se mencionó ahorita, que sí se activa no nada más por omisión. Sí, nada más que, por ejemplo, dice, cometa o participe en la comisión del delito. Entonces el delito se describe en más que tener por omisión, Sí. Dice, más que omita tener cuidado realizar porque no es por omisión. las funciones propias de su encargo para prevenir, solucionar y sancionar al o los responsables. Y sí, por ejemplo, ahí al omitir realizar las funciones de su encargo para prevenir, y si no se meten en... Sí, por eso le digo, o sea, yo creo que habría que ver el primer párrafo del 360, porque a ese delito es al que se refiere. A ver, ¿lo podemos abrir, por favor? Sí. No estaba teniendo problemas con la computadora. Ok. Diputados, no sé si me lo permiten en este punto. Ser muy específicos, de entregarles un proyecto de decreto. Mirando esas partes. Así es. Sí, muy bien. Así es. Que agregarle un elemento más a la actualidad, nada más. En virtud de dejamos fuera todo lo que sea omisión e imprudenciales y que quede directamente con los dolosos. Perdón, Sí, una pregunta. ¿Hay una tabla de función de ella o no? Queda solo a criterio del juzgador. Esto es la misma sanción para quien acopie 10 metros cúbicos, para quien acopie 500,000 metros cúbicos. Esa sería otra. Sí, hay variaciones. Sí, una tabla. Así es. En aquel momento se pensó en las personas que, por ejemplo... Para la leña. Exactamente. Así es. Aunque hay una excepción, pues, pero de todos modos. Está ilegal. Sí. Sin embargo, lo utilizan para sobrevivir. Y eran a los que regularmente, diputado, a los que agarran. A los que agarraban. Sí, no, pues son los que llevan el chivo al agua. Porque les digo, los problemas graves que se vinieron cuando se viene la tala, incluso el problema que había en la sierra, en la región de San Juanito, no era la cuestión de las drogas, sino era la cuestión de la madera. Guadalupe creo que igual. No, y acá en Guadalupe cuando fue de tomó. Por eso nos referimos. Porque es la participación de quienes. No, pues la semilla de pino está más evaluada. Está más alta mejor que 2,000 pesos el kilo. Ahí tengo la verdad. Postales. No, sí, a ver. No. Y nomás cuidar esas partes, ¿no? Para no cargarle la mano, como dice Rosamer, ¿no? A los que llevan el agua. No cargarles el hacha de ese niño. No cargarle el hacha. El hacha que van a llevar también. Sí, muy bien. Bueno, compañeros, yo me disculpo un ratito, voy a ir a la reunión de desarrollo social. También, diputado. Nada más me... Estaba esperando a esa. Sí. Yo quisiera participar un poquito, serían funcionarios por omisión. No, por participación activa. Activa. Sí. Por ejemplo, y no necesariamente, yo lo que pediría que no necesariamente fuera el que tiene la autoridad en ese momento de ejercer la función. Si, por ejemplo, no sé, si un diputado está metido ahí y está influyendo en un momento dado, yo puedo decir, algo. Agarramos la pluma, vamos a agarrar la chapa. No, pero que esté inmiscuido, a lo mejor también podría ser, se le podría sancionar, ¿no? De alguna forma. Yo por decir un diputado, o sea, puede ser a lo mejor alguien muy influyente algún funcionario influyente que no necesariamente sea el responsable de ejercer ahí la autoridad en ese ámbito. Pero digo, ¿cuál lugar estaría participando de forma activa
proponer gente que lo hiciera, ¿no? Utilizando los recursos, los que tiene a su alcance para poder llevar a cabo una acción contraria. O con su poder coaccionar a otros funcionarios para que lo hagan. Ajá. Igual estaría participando de forma activa a través de la coacción. Ajá. Sí, ok, pero igual que usted lo que quiere es que quede claro, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Bueno, pues entonces, que si fuera un proyecto de dictamen que nos pudieran realizar. Hasta el momento llevaríamos 2 proyectos de dictamen que les llevamos encargados, el de Código de Procedimientos Civiles y este del Código Penal. ¿Sí? Con el respeto de la diputada de la comisión, quisiera solicitarles que las asociaciones pudieran dotar de material, de medidas para poder estar siguiendo. Obviamente la reunión. Con mucho gusto, de cualquier modo, sí les voy a pedir que, de todas maneras, si se envía vía correo electrónico. Es que no lo recibí. ¿No lo recibieron? El orden de No. Ok. Tenemos, entonces, Bueno, estamos ya que siguiendo de oídas. Enviaron el Claro. resumen. A lo mejor tal vez lo que faltaría en algunos casos es que anexaran algunos correos para los asesores. Es que yo sí lo leí Sí, yo también lo pues, de tuve. antier, creo. Los dictámenes, los Porque proyectos de llegaron más dictámenes. dictámenes, ¿no? proyectos Es de lo único que nos Entonces, llegó a hacer. esa solicitud, Los respecto a primeros eso, dictámenes que vimos. si pueden apoyarnos. Lo podemos checar ahí para los grupos parlamentarios que puedan tener en su momento un correo electrónico que les haga llegar el orden del día. Sí. ¿Correo electrónico o quieren impreso? Porque Sí, igual lo podemos seguir con correo electrónico. Yo no creo hay que con el problema, correo nosotros lo electrónico, podemos porque seguir. no sabemos tal vez quiénes sí vayan a acudir, quiénes no, pues bueno, no hay que generar tanto, Sí, Gasto. gasto. sí, tanto papel ahorita que después ya lo tenemos que estar tirando nada más. Sí, no de nada. Ok, continuaríamos entonces con la 992, Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, reforma referente al cese de la suspensión de derechos políticos impuestos al reo al cumplirse la sentencia. Pues que el momento en el que cumple su sentencia, que queda libre, se le Ya está. Vamos intentando hacer un proyecto de dictamen también para darlo por satisfecho. Un proyecto todavía, para tratar de verlo por ahí con el iniciador, capaz si traía otra idea y que no se pudo plasmar como él quiso en la iniciativa. Ok. La siguiente es la 1046, que propone adicionar un artículo 198 a la Constitución Política del Estado y reformar el 66 de la Ley del Registro Civil en materia de vigencia de las actas del Registro Civil. ¿Qué es lo que se le solicita aquí? Que no tengan vigencia. Es que de hecho las actas no tienen vigencia, el problema son quienes solicitan en los trámites que digan, tiene que ser vigente, pues si no caduca nunca la acta de nacimiento. Sí. Ese es el problema. Sí. El formato va a cambiar de nada. Pero el Pero- contenido del Sí, acta porque es es el lo mismo, mismo. digo, si sale tamaño oficio o sale tamaño carta, si yo voy y saco una copia fiel de mi acta de nacimiento original y nomás dice la fecha de ahorita, la aceptan igual que una que salga en el formato nuevo. Bueno, sí, No sé si a debería. eso se refiere a la de esta. ¿Cómo viene la iniciativa? Tiene que estar actualizado, ¿eh? Pero es que incluso hasta para trámites. No, dice que sea reciente. Recientes de un Que es- año. dice reciente. Pero para trámites oficiales. Pero ahí, pues bueno, no es una... Me queda claro que... Sí, pero aún así, pues bueno, no, efectivamente no pierde vigencia el acta. O sea, quien la está solicitando, quien es para el trabajo, o la instancia está gubernamental para poder hacer trámite, lo pone dentro de sus requisitos. Pero el acta no pierde. Pues me gustaría ver en qué sentido viene la iniciativa. No abre. no funciona. Es el internet se me Y si hace. le hacemos una sopa al presidente Del Congreso. que mejore. Que nos dote
La laptop y las redes. Las dos cosas, ¿verdad? Sí, porque ni la memoria está ahí. Es una iniciativa del diputado Humberto Pérez, ¿no sabes de casualidad cómo? No, le digo que no recibí el orden del día y no sabe a qué iniciativa íbamos a ver. Ok, muy bien. Pero sí, pues podemos Bueno, la estudiada para para la que sigue. No, entonces ahorita si quieren, vamos a intentar que se abra, vamos a pasar a la que sigue y luego... ¿Cuál a era ver, esa? Una para, es la 1927. 1046. Ah. La nueva. Esta me está diciendo el asesor que la ficha no la tenemos aún porque esta fue un retorno, lo acaban de... ¿La del registro civil? Así es. Bueno, pero la iniciativa sí la tenemos. Así es. Nada más para saber en qué sentido, cuál es la propuesta, o sea, la reforma de añadir un 198 bis a la Constitución Política y reformar el 66 de la del registro civil. Capaz y es para que, no sé, no sé para que, en qué sentido venga la iniciativa. Ok. Sigue la 1072, que es de decreto presentada por la diputada Ana Lilia Gómez Licón para adicionar un capítulo sexto, así como un 206 ter al Código Penal del Estado de Chihuahua relativa a la usurpación de identidad. Tenemos por ahí de esta iniciativa. ¿Cuál era la usurpación de identidad? Así es. Ok. ¿Qué es lo que se está solicitando? Dice el artículo 206 ter que se adiciona junto con el capítulo sexto a que por cualquier medio o valiéndose del tipo de escritura, parecido físico o similitud de la voz usurpa con fines ilícitos la identidad de otra persona u otorgue su consentimiento para llevar a cabo la usurpación de su identidad para los mismos fines, se le impondrá una pena de 2 a 8 años de prisión y de 400 días mínimos. Se aumentarán una mitad si las penas previstas en el párrafo anterior, cuando el sujeto activa las conductas señaladas en el párrafo que antecede, sea servidor o funcionario público integrante de una institución de seguridad o justicia. Las penas previstas en el presente artículo se impondrán con independencia de las penas correspondientes a los delitos que se desprendan de las conductas previstas en él. Nuestra materia civil ya está contemplado, en materia penal también, ¿no? Es que no me acuerdo exactamente en qué. Hay algunas disposiciones en los delitos informáticos e incluso en legislaturas pasadas se ha tratado de identificar la usurpación de identidad y siempre hemos tenido problemas para conocer cuáles son los elementos porque queda muy subjetivo a veces. Entonces la propia Fiscalía ha participado con nosotros en posibles redacciones para este delito. Entonces, vaya, no hemos llegado nunca a un acuerdo, incluso con la policía cibernética. Tenemos una disposición, pero en cuanto a los delitos como informáticos, creo que es una disposición por medio de una red social cuando se va a pasar por el país. Bueno, pero es por ejemplo, si ahorita en el banco alguien va y se presenta, ya eso está tipificado y si hay una sanción. Por ejemplo, si alguien va y se presenta con una credencial de lector que no es de él y va y saca el dinero, etc. Si hay una sanción, ¿dónde está esa sanción? Así es que la usurpación de identidad sería un medio comisivo para la realización de otros ilícitos, como el fraude, el secuestro. Pero la usurpación en sí no. ¿Y el alcance del delito? Texto específico de acuerdo al tipo. Así es. Sí, sería independiente del fraude, del robo, del secuestro, del homicidio, de cualquier otro delito que sea por medio de la extorsión. Por ejemplo, el que usted pone es el uso de documentación oficial. Sí. Pues, sí es complicado, pues, porque además tiene muchísimas aristas. ¿Y cómo caeríamos en el supuesto de una usurpación de identidad sin la comisión apegada de otro delito? Ese es el problema. Yo pongo en el Face Guillermo Trejo. Y le robas una foto de su Facebook y él se... O no, pongo la mía. No hay problema. Y ponen todos los datos de él.
de Guillermo Tres. Eso sí. Más allá de eso, mi querido Guillermo. Ese es el problema, o sea, si no es como un medio para cometer un delito, lo que se está sancionando es de manera independiente, se estaría sancionando el uso de una identidad no propia, pues, una identidad falsa, y que puede ser o no la usurpación de una identidad. Me parece que aquí lo que busca la iniciadora es el poder establecer un tipo en los casos en que se da muy común, en el caso de cobros, por ejemplo, de pensiones, o de que van y embarcan a alguien en una tienda, que eso también es sumamente común, Sí. ¿verdad? Llevan la credencial de lector de alguien, el recibo, porque es muy fácil conseguir un recibo de domicilio de alguien, y demás, y vas y sacas un crédito de 10,000, 15,000 pesos en Coppel o en alguna de estas tiendas y los dejas embarcados. El problema es que si lo sancionas de manera general, pues es un problema complicadísimo, como tipo independiente. De hecho, fue el problema que se presentó, cómo tipificar el medio comisivo. Y al momento de tipificar el medio comisivo, abarca otras conductas que no son tan graves, como el muchachito de secundaria, porque es común en secundaria el ejemplo que pone el diputado del Facebook, pongo una foto, incluso la mía, pongo otro nombre y empiezo a cortejar a una muchachita. Ay, hasta más. Ah, no, sí, eso ya está. Pero, vaya, se encuentra íntimamente ligado con sexting, con bullying, con otras figuras. Pero volvemos al punto de partida, es el medio comisivo para. Es bastante complejo, diputada. Sí, creo que tendremos que tener un poquito más de información entonces sobre todo lo que se ha investigado. Bueno, si ya se presentó en otra legislatura, ya hay seguramente muchos antecedentes de información que se ha venido obteniendo. Ojalá que nos pudieran, para otra reunión de comisión, no ni la de sexting ni la de feminicidio, pero la siguiente que pudiéramos tener mucha más información sobre este tema para ver cómo, cumpliendo desde luego con la intención de la iniciadora, pero que sí el alcance y qué tanto llegas con un ministerio público y que te puedan, que pueda ser real, ¿no?, este delito, que no nada más vayan a que quede en letra muerta en el Código Penal. Ok, la que sigue es la 1125, punto de acuerdo que presentan los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional para que se giren las instrucciones de cerrar definitivamente la Galería de la Memoria y de la recuperación de la paz ubicada en el centro histórico del municipio de Chihuahua. El que dijimos que íbamos a ir a ver, ¿se acuerdan? Y no fuimos. O no hemos ido todavía. Tengo mail. Nosotros sí, diputada. ¿Sí fueron? Sí, como se dijo, hay que ver qué está pasando ahí. Ya hubo cambios, Sí, se me. Sí. Así es. Y hay una advertencia. Así es. Podemos girarle un oficio a la Secretaría de Educación, depende de la Secretaría de Educación, ¿verdad? Así es. A ver cómo es que está integrada en estos momentos, o sea, que nos lo expliquen de manera oficial. Obviamente nosotros podemos ir y verlo, pero qué mejor que tener un documento que nos lo puedan explicar y que podamos... El objeto del Sí. del sitio. Vía oficio que le podamos requerir esa información a la Secretaría de Educación. Ok. La siguiente, 1147, que presenta la diputada María Ana Pérez Enríquez. Exhorto al Poder Judicial del Estado para que se realicen las acciones necesarias que permitan eficientar el sistema de justicia
para quienes habitan en zonas rurales o de alta marginación de la entidad, así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que promueva campañas de difusión de información sobre los derechos que poseen que favorezcan su acceso a los sistemas de justicia. Salud. Pues ya lo hacen, ¿no? Pues sí. Tal vez también, otra vez vía oficio, que podamos solicitarle a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que nos informe de las campañas que tienen en estos momentos para difundir los derechos humanos de todos los ciudadanos, bueno, de todas las personas aquí en el estado de Chihuahua, que están haciendo estas campañas en el estado de Chihuahua. Y pues el Poder Judicial, tal vez los juzgados que hay, todas las direcciones que tienen y todo para poder impartir justicia. Los juzgados, los jueces. Eficiente el sistema de justicia para quienes habitan en zonas rurales o de alta marginación de la entidad. Sí, tal vez así nos pueden informar de todos. No, esto es sumamente subjetivo, ¿no? O sea, entraríamos en el supuesto de que en principio habría una discriminación en la impartición de justicia en estas zonas. Sí. Lo que de suyo me parece, pues, de manera incorrecta. Me parece que lo que podemos abordar es a través de los medios que tiene el sistema judicial a efecto de generar mecanismos de defensa en el caso de los grupos vulnerables. Y aquí entran, bueno, pues las disposiciones particulares y las acciones que se hacen, por ejemplo, en materia de las etnias. Algunos beneficios que existen, obviamente, en la parte de la atención de la mujer, de los niños, no tenemos legislaciones particulares especiales y tenemos instancias. Porque si no, pues, ¿cómo se come? Me parece. Ok. Bueno, continuaríamos con la 1159, iniciativa con carácter de acuerdo por medio de la cual se exhorta al fiscal para que agilice las indagaciones sobre las dos denuncias presentadas por desfalco, actos presuntamente cometidos por servidores públicos y servidores públicos de recaudación de renta de Ciudad Juárez. Pues podemos pedirles información, pero no somos instancia para solicitarlo, lo que no sea público y que nos puedan proporcionar. También, vía oficio. Así vamos con el secretario jurídico, porque sabemos que no pueden proveernos de toda la cosa, lo que nos puedan proporcionar de información. Sí, el estatus. Sí, nada más. Algo, no queremos indagar en el expediente, no nos corresponde y no nos vamos a meter en esas cuestiones. Si no, tendríamos que empezar a indagar en todos los casos. Y no lo tomamos a la Comisión de Fiscalización, yo puedo sí. Sí, ellos sí pueden. Tampoco deben. Bueno. Ok. Mire, diputado, ya nos enviamos aquí. Todavía tenemos un exhorto económico de urgente y obvia resolución. ¿Dónde quedó mi Híjole, se la presté acá al diputado Loya y... No, está bien. Sí. Se la llevó, está bien. A ver si ¿Qué hay que hacer? Del internet. Una banda ancha y una maca. Mira, no hombre, no, sí. La maca es la compañera asesora. Se pide más para que quede una compa. Sí. Así dice, ¿no? Tírale. La vida para que caiga. Sí. Lo más alto que se pueda. Pero Es con que que es nos un problema agilicen internet aquí. con que nos agilicen el internet, que pongan una banda ancha y que a los muchachos les den una laptop, aunque sea HP. Pues usted díganme lo que hay que gestionar y le buscamos con todo gusto. Eso, diputado presidente, muy bien. Claro que sí. Bueno, Claro continuamos que con la 1249, que es la que presenta la diputada Lilia Gómez Licón, por medio de la cual solicitan al Tribunal Superior de Justicia del Estado, por conducto de su presidente, para que reconsideren el acuerdo del Pleno en relación a suprimir el ejercicio y Se funcionamiento. saltó como 3 diputadas, está bien que sí nos queramos y ya, pero... ¿Sabe qué? Si es cierto, 1179. tiene toda la razón.
Bueno, ahí me regreso, ya que ya te había terminado con él. Es que le puse 2 anotaciones a las demás y se me hace que me fui. Ok. Funcionamiento de 28 juzgados menores mixtos en los diferentes distritos judiciales del estado. A ver, si aquí pedimos entonces en la primera, en la de la diputada Mariana Pérez Enríquez, de que nos provieran de información sobre lo de los juzgados que hay en diferentes comunidades rurales, etcétera, pues también sobre estos 28 juzgados mixtos, que creo que tiene más que ver con... ¿En cuál está, perdón, diputada? En la 1249. Proceso. Ahí me regreso. Ah, ok. Y como ya la había terminado de leer, Sí. aproveché. Está bien. Sería en el mismo sentido que la 1147. Sí, o sea, para efectos de generar, que nos den la información necesaria, sí, de la 1147. De solicitar al Tribunal Superior de Justicia información. Ok, ya me voy a regresar. Perdón, diputados. Ok, 1179. Sí. Prohibir la maternidad subrogada. Propone efecto de prohibir la maternidad subrogada. A ver, platícanos la sesión tan amables un poquito. La iniciativa 1179 de la diputada Daniela Álvarez. Es la prohibición de la renta de vientre, ¿no? Ah, sí. ¿Qué existe de legislación federal? Existe legislación federal. Si no tenemos la información, la podemos dejar para la siguiente reunión. El tema está muy amplio y muy Delicado. importante como para... Delicado. Sí, si no tenemos aquí la información necesaria, no pasa nada, la ponemos para la siguiente reunión de comisión, que sí vengamos preparados con lo que ya tengamos aquí en el estado, con lo que exista ya a nivel federal, con los tratados que habíamos signado en esta materia. Sería una reforma amplísima. Sí. Tendría que ver hasta la parte de las adopciones, regulación especial. Me parece que en México sí hay varios temas respecto a eso. Pero a nivel internacional, por ejemplo en España, lo que he leído está prohibida por lo mismo por la trascendencia del tema. Pero según tenía entendido por las noticias que han pasado, porque es reciente, está como el tema se volvió a activar. Bueno, sí es importante ver qué tenemos aquí en materia federal, sí, como derecho comparado con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, todo lo que ya haya de antecedentes que podamos tener aquí en nuestro país sobre todo, ¿no? Bueno, y también, claro, a nivel internacional, pero muy importante aquí en nuestro país. Diputada, aquí nosotros podemos sacar la convencionalidad y la constitucionalidad de la propuesta. Sin embargo, como es un tema que lo van a estar viendo en la mesa familiar, no sé si gusten, nosotros le preparamos todo ese tema ya para que quede listo la mesa familiar, lo pasamos a la mesa familiar, ¿cuál sería la instrucción? Si quieren, primero nada más la información. Okay. Primero la información y aquí ya podamos decidir si lo pasamos a una mesa de código familiar, porque la propuesta va en el sentido de modificar la constitución política. Si es que es necesario que la pasemos o si tenemos inclusive las facultades para hacer esta reforma constitucional a nuestro estado. Bueno, sí tenemos las facultades para hacer la reforma constitucional a nuestro estado, pero si conforme a lo que ya establece nuestra constitución federal vamos en el mismo sentido, entre otras cosas. Ok. Iniciativa con carácter de decreto que presenta la diputada Emilia Gómez Licón para reformar diversas disposiciones de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a efecto de incorporar las órdenes de protección como herramienta jurídica diseñada para proteger a las mujeres víctimas de violencia y garantizar su integridad física, psicológica, sexual, seguridad y vida. ¿Qué es lo que está buscando con órdenes de protección con esta figura? La 1210, la 1210.
fallas técnicas. Las ahí técnicas con el- internet. De eso se trata el exhorto. Sí. Luego. Que ahora A hay ver. autos que... Sí, Sí. sí. Y esta sala siempre se ha batallado mucho con eso, ¿verdad? De todas maneras. ¿Y qué más fue? Mac para todos. Bueno, No, más no, porque... sí. Para que pongas las cuadras y unas laptops, unas Apple. Una sapo. No es compatible con la mayoría de los sistemas aquí. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Y a poco sí nos solicitan garantizar su integridad física, psicológica, sexual, seguridad? Sí, así viene. ¿Y quién puede garantizar eso? No puede. Dice que el Estado. ¿Mande? Lo que se puede garantizar es que si alguien violación a tus derechos, puedes La ley estatal es un policía atrás de cada uno para que te del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. No, y después van a No, y después van a regalar porque les están violando su derecho a la privacidad. Se hace muy amplio. O sea, órdenes de protección. Para un marido o exmarido. Pues novio, puede abusador, ser, pero cosas de esas. está Pero el ya depósito existe, de ya existe, persona. Ya existe. Ajá. Ya no se llama depósito de personas, ahora cómo se llama. Ay, sí. Putada, ya se me olvidó. Debe ser un depósito de persona. No, yo no sé. Pero ya existe. la disposición. Sí, bueno, pero ya existe esa disposición en lo particular. Pero órdenes de protección, por eso quiero ver la iniciativa, porque Una orden de restricción es una orden de protección, finalmente. Es más amplio la orden de protección. pero es que orden de protección que le garantice su integridad física, psicológica, sexual, de seguridad y de vida. ¿Dónde andas, hermano? ¿Cómo lo proteges contra...? O sea, que hay que ver la iniciativa, Sí, él tenía ahí la exposición de motivos. pero la Sí modificación... lo especificaba a qué se refería. Incluso le había comentado al asesor de la diputada Ana Gómez que si nos acompañaban a reuniones de comisión, porque son varias las iniciativas de la diputada que se tornaron aquí a la comisión y que se iban referentes al Código Penal y Código Civil, Código Penal en su mayoría. Y sí habíamos quedado de que viniera a la reunión en la que se viera. Nada más que ya se fue mi compañero, ya no está con la diputada, pero igual y el coordinador de asesores, que es el diputado, el licenciado Acosta, que viniera cuando se vayan a analizar todas estas, o que me mandara el... Pues la de los códigos de procedimientos, ahí les vamos a citar conforme a la de los códigos de procedimientos. Ajá. Y esta pues es de otra ley, la ley de las mujeres, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Pero sí quisiera ver... Y algo me comentó el asesor de este tema en específico, de Sí. las órdenes de protección. Entonces sí trae algo distinto ahí la iniciativa, pero pues la analizaremos en su momento. Ya lo planteé también. Sí, porque está medio. Ahora en noviembre, déjame nada más recordar el asunto. Sí, te comentó algo de que aunque ya existían cierto tipo de medidas, Sí. Oye, yo me quedé con otra algo innovador tenía estas órdenes. que no era cierto, pero ellos interrumpieron que no era cierto que Sí. ¿Te lo compraste? A lo mejor se refiere a algún caso en específico, ¿no? Que no venga contemplado que ¿Qué? ¿De la iniciativa? Sí. La ley yo la tengo abierta, nada más sería la iniciativa. ok. Déjame tengo algo que llamo y nos vamos un fin de semana porque yo comentar. Sí. No, pues te aviso con una semana antes. Bueno, yo creo que ahí tendríamos que modificar desde incorporar lo que es una orden de protección en la ley, ¿no? Desde el glosario de la ley. Comemos, hacemos algo. Pues que, bueno, igual tenemos que ver la iniciativa que pasa ahí bien. No la tiene. Es que no entra. Ok. Por lo que estoy viendo aquí, son medidas
evidentemente precautorios. Nada más habría que Medidas checar. precautorias, Así es, para prevenir una vez que ha sucedido un daño. Pero acabamos de modificar, bueno, modificar la ley de víctimas y otras medidas de protección digital. Sí. Si me permite hacer un comparativo con todas las medidas ya existentes. Sí. Y ponérselo a disposición de una manera muy ejecutiva aquí en la comisión. Ok. Pues sí, porque habría que ver en qué sentido se amplía, ¿no? Sí, Lo definitivamente. estaba comentando, entonces, de repente nos han llegado casos precisamente así de personas que son víctimas en este sentido. Y bueno, las órdenes de protección que manejan, las herramientas jurídicas, pues las tienen a través de, bueno, nosotros en el caso de que a quienes hemos canalizado a través del Instituto Chihuahuense de la Mujer precisamente dado estas medidas de protección. Sí. Pero habría que ver en qué sentido. Sí, a ver si, ¿En qué sentido las está ampliando? debe de venir hasta un concepto de órdenes de protección para incorporar en la ley, ¿no? Porque si se crea una figura nueva, debe de venir hasta el concepto de la figura nueva, nada más que si no podemos abrir la iniciativa todavía, pero en cuanto a la sistema estatal, concepto estatal, estoy buscando las medidas son medidas de protección, las medidas para salvaguardar la integridad. El título ese bastante largo que incorporamos precisamente recientes fechas del código familiar que lo incorporamos a su para su totalidad. sancionar y Sí. Y luego acá en esta ley hay medidas de emergencia y luego medidas de protección familiar y civil. O sea, son Sí. varias formas de... Bueno, ok, vamos a pasar a la siguiente entonces mientras que se pueda abrir esa iniciativa. Ok. La siguiente, que es la 1227, es un acuerdo por medio del cual se exhorta al Pleno del Tribunal Superior de Justicia para que se analice la posibilidad de crear un juzgado en materia familiar en el Distrito Judicial Benito Juárez con cabecera en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Ya se está contemplando, ¿no?, por parte del tribunal. ¿Sabes qué? Ahí sí nos pueden ayudar. También, a ver, van tres iniciativas que estamos requiriendo información del Tribunal Superior de Justicia. La de la diputada Mariana Pérez Enríquez, el de la diputada Lilia Gómez Licón, de la 1249, y de la 1227. Pues hay que las junten, ¿no? Sí, para solicitar la información al Tribunal Superior de Justicia y que nos pasen sobre todo, porque ahí eso ya se estaba haciendo. Ahora con la entrada en vigor del Código de Procedimientos Familiares venía también la creación de un juzgado. Tengo entendido, pero bueno, eso sí, eso es tema del Tribunal Superior, entonces nada más que nos provean de toda esa información. Serían 3 temas hasta el momento que estaríamos solicitándole la información, ¿sí? Ok, perfecto. Ok, seguiríamos con la 1246. Se solicita a la Fiscalía General del Estado, así como al Ayuntamiento del Municipio de Juárez, para que en el ámbito de sus respectivas competencias refuercen las estrategias, protocolos y medidas necesarios para prevenir, erradicar, sancionar y reparar el daño a consecuencia de los feminicidios y desaparición de mujeres, o en su caso, los implementen y irrestrictamente los apliquen. Bueno, pues también está la ley. También ahí sí nos pueden sacar entonces todo lo que ya está en estos momentos implementado. El exhorto es a la Fiscalía General del Estado y al Ayuntamiento de Juárez, que nos den la información de todo lo que están haciendo, porque ya las medidas son bastante amplias en ese sentido. Todo lo que son el protocolo ALBA y... no me acuerdo cómo se llama el otro protocolo, se me acuerdo el nombre. Alba, ámbar. Creo que son 2 cosas. Pues bueno, que nos puedan explicar qué es lo que hacen específicamente en estos momentos. ¿Sí? Al Ayuntamiento del Municipio de Juárez y a la Fiscalía. Ok, la 1249 ya la habíamos... se me había salteado yo, ya habíamos pedido la información.
pasaríamos a la 1264. Iniciativa con carácter de decreto que presenta el diputado Elias Humberto Pérez Mendoza para adicionar artículo 11 bis a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado a efecto de crear una fiscalía especializada para la localización de personas desaparecidas o extraviadas. Hay una unidad ya para personas desaparecidas. Así es. Igual no que nos envíen una información. La información necesaria por parte de la Fiscalía y para poder presentar un proyecto en su momento de dictamen en la que se establezca de que ya hay también la unidad correspondiente. Ok. ¿Es reciente esa fiscalía especializada o ya tiene tiempo? Es una unidad, es una unidad y ya tiene tiempo. Pide Desde la creación que sea fiscalía especializada, propone. Que sí. Sí, que no sea nada más unidad. No, ahí lo comento, es parte de lo que en la Comisión de Seguridad hemos estado platicando con la Fiscalía, porque incluso se había hecho la petición por parte de la propia unidad antisecuestros de que se transformara en Fiscalía especializada en secuestros. Pero hay una situación técnica que no permite que eso, o sea, legalmente no puede ser, porque una fiscalía especializada, aunque sea especializada, por ley, en su estructura legal, tiene que atender unas diversidad de delitos, aunque tengan que ver con el delito donde está especializado. Okay. Entonces, si es un solo delito, no puede ser fiscalía especializada legalmente, tiene que ser una unidad. Ese es el documento que nos envió la Fiscalía y nos explicaron cuando yo le di voz a la unidad antisecuestro, donde me pedían que les ayudara a gestionar que se convirtiera en una fiscalía especializada de persecución, del secuestro. Entonces es una cuestión técnica lo que no permite ese avance ahí. Y operativa también, Y agregaría. operativa también. Entonces, Bueno, sí, tienen esa información ya en la Comisión de Seguridad y dado que los asesores de aquí de la unidad técnica, en gran parte son los mismos, pues ojalá que nos pueda compartir la Comisión de Seguridad Pública ese documento para sustentar. sí, quizá lo tenga yo, ahí lo reviso para que lo podamos tener y nos sirva de fácil lo podemos gestionar también. Es que esto, diputada, no se vio en la Comisión de Seguridad, perdón, para la aclaración, se vio en las juntas de la... Salud. De las mesas técnicas de la Comisión de Seguridad. De la Comisión Estatal. Sí. Ok. De la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Así es. Del Consejo Consejo Estatal de Seguridad Pública. Ok. Bueno, pues si tienen por ahí el documento, entonces que nos lo puedan facilitar, se los agradeceríamos mucho. Porque ahí te explica por qué se puede, por qué no se puede. Ok. Muy bien. La 1267, iniciativa con carácter de decreto que presenta el diputado Enrique Licón, por medio de la cual propone reformar el artículo 181 del Código Penal del Estado de Chihuahua en materia de delitos contra la formación de las personas menores de edad. Está un poquito amplio. ¿Cómo viene la iniciativa? Tampoco se puede abrir. No se puede abrir. Y esto tiene que ver con el Código Penal. Vamos a pasarla, si no tienen inconveniente, diputado, a la del Código Penal y Código de Procedimientos Penales. Diputada, es una agravante para los... vaya, en virtud de la cualidad del pasivo, creo que es cuando sean menores de 12 años. Sin embargo, diputada, déjenme le doy lectura, a ver si ahorita lo abre. Pues, hay que compartir. Sí, pero en el anterior de todos nos quedamos en que nos van a... Que la solicitamos una información. Sí, pero la Comisión de Seguridad ya había hecho esa situación, entonces nos va a proveer de la misma información que mandaron a Seguridad Pública aquí, y ya para saber qué es lo que se está solicitando. Si gusta, diputada, Bueno, esa tiene que ver con el Código Penal, la podemos pasar al estudio de ese en lo particular, porque tampoco, o sea...
Bueno, pero que cuando tengamos la reunión del Código Penal y el Código de Procedimientos Penales, pues entonces sí nos puedan socializar las iniciativas con tiempo para si íbamos a tener problemas técnicos, todos la tengamos en nuestra haber con anticipación. La 270 propone adicionar una fracción décima y modificar el último párrafo del artículo 124 del Código Penal relativo a sancionar como fraude específico a los contratistas o servidores públicos responsables de las obras inconclusas. Ese sí no lo hemos estudiado. Sí, Se acaba de... Ya me acordé de eso. Sí. ¿Qué? Pues no, la ley de responsabilidades administrativas es la encargada de hacer ese tipo de sanciones y que las penalidades van desde multa, amonestación y que también se llega a configurar una sanción corporal en determinado momento, ¿no? Pues es de responsabilidad civil. Así es. Como traslada al ámbito penal. Sí, y de los servidores públicos, pues ahí está la ley en lo específico. Vamos a pasar si quiere de todas maneras a la mesa del Código Penal, pero a ver si ya pudiéramos tener el proyecto sobre este tema, porque sí está, yo creo que bastante clara la situación. Pero es correcto lo que usted señala, pues corresponde a la mesa penal, ¿no? Sí, corresponde a la mesa penal que ya veníamos comentando. ¿Está de acuerdo, diputado Rosén? Sí, Sí. Ok, continuaremos entonces con la 271 que presenta el diputado Rogelio Loya Luna, por medio de la cual propone reformar 174 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en materia de antecedentes penales. ¿Qué se está buscando aquí? Venía que aún y cuando cumplías una sanción o una sentencia, seguía apareciendo algún antecedente penal. Iba enfocada a las personas que buscan su carta de no antecedentes penales y que no les aparezca que cumplieron con alguna sentencia o Cuando tiene que ver sobre determinados delitos pequeños. sí, que no son... Realmente me interesa en algo similar. Vamos viendo algo así. Sí, no lo recuerdo exactamente, pero algo tenía que ver con que siempre se quedaba un registro de... Sí, te inhabilita para poder continuar con tu vida. Sí, no importa que ya purgaste la Cumplida pena, la condena, independientemente de que fuera, de la que fuera, algún antecedente se queda que perjudica pues a la persona que cometió algún delito. Pero además es necesario el registro, o sea, lo que piden es que no haya registro. Por eso se llama Sí, que no antecedente. aparezca. Pero Sí, nada más que en el caso de reincidencia es necesario porque hay algunas agravantes. Sí, habría que checar La iniciativa. también bien cómo viene el articulado del ¿Y cuándo es cuando quieren que no salga? A ver, aquí sobre todo es para la carta de no antecedentes, supongo, ¿verdad? Es que se hay que tener la iniciativa. El problema en las cartas de no antecedentes penales no está en función de que se emita. El problema de la carta de no antecedentes penales está en función de que se solicita como un requisito. Sí. Ese es el problema. Así Se es. lo digo porque nosotros lo hemos estudiado bastante por todos los ángulos y tendríamos que generar algunas excepciones. El único mecanismo que existe es a través de un comité que existe de ley y que determina en qué casos se puede reservar esta parte. Estamos hablando pues de delitos menores y que hay unas consideraciones de orden subjetivo. Digas, oye, pues lo agarraron cuando tenía 19 años robándose una bicicleta, ¿verdad? Sí. Tiene 27, el cuate ha tenido un trabajo estable y demás, no ha habido reincidencia, etcétera, etcétera, y le sigue perjudicando esta parte. Me parece que aquí pudiéramos buscarle por ese lado. Lo digo porque es algo que a mí que nos hemos metido nosotros a estudiar mucho para encontrar este mecanismo, porque luego sí es indiscriminado. Claro. Sí, por ese sentido más o menos me lo explicó cuando lo presentó el diputado, digo, no lo recuerdo bien, pero sí encaminado cuando son delitos
son menores y que se cometieron hace muchísimos años, que no se ha tenido reincidencia y que pues afectan muchísimos años después. Sí, hay que ver bien la iniciativa. Laboral. Sí. Les cuento sobre la iniciativa. Establece una temporalidad para que el Consejo informe al patronato sobre la reserva de los antecedentes penales y otra temporalidad de 10 días, igual al patronato, para que dictamine sobre la viabilidad o no de la reserva del antecedente penal. Lo del antecedente penal se reformó en la legislatura pasada, si mal no recuerdo, donde se establece un mecanismo, precisamente el mecanismo de reserva del antecedente penal, para aquellos casos en donde se emita un dictamen estableciendo que la persona está apta para reintegrarse a la sociedad. Pero vaya, este antecedente penal o esta reserva de la información es nada más para efectos laborales, no así para efectos administrativos y penales. Para ello sigue teniendo el antecedente penal esta persona. ¿Por qué? Porque se restringen algunos beneficios preliberacionales e incluso salidas alternas en materia penal para todos aquellos que tienen antecedentes penales. Por eso, para esos efectos continúa el antecedente, pero para cuestiones laborales. Pero ese es el punto, fíjate ahí, y me parece que tiene que ver con el hecho de generar término a la comisión para que ésta obligarla a que dictamine, porque no es algo que se haga de manera ordinaria, que la comisión sesione de manera ordinaria y que haga este tipo de análisis y vaya haciendo las reservas y vaya dejando liberando. Entonces, como no se hace, siguen apareciendo y normalmente la gente que tiene estos problemas se dedica a trabajos que tiene poco pues conocimiento y posibilidades de acudir ante una instancia y decirles que tengan conocimiento para saber que hay una instancia para que le hagan la reserva. Ese es el problema. Entonces ocasiona muchos problemas en personas pues que andan trabajando en empresas como obreros, en ese tipo de cosas, y es problemático. Pero me parece que pudiera ser ahí un mecanismo para poder generarle término y en un momento dado, bueno, pues que también pueda aplicarse la afirmativa ficta, ¿no? Algún mecanismo así. Sí. Pero sí, a ver si nos pueden ayudar entonces con el estudio necesario sobre todas estas, porque pues no podemos ver aquí la iniciativa como en qué términos venga. Entonces, para ya tener un proyecto en el sentido de que hay que abonarle. ¿De qué se trata? Sí. Son 10 días y dar ese término. O sea, la iniciativa se suele establecer un mecanismo para darle temporalidad tanto al Consejo como al Patronato. El Consejo de emitir su informe al Patronato y del Patronato de dictaminar. A cada uno le da 10 días. ¿Esa es la iniciativa? Esa es la iniciativa, ese es el proyecto de decreto. ¿Y sabes cuál es la otra? Verificar si operan bajo reglamento el comité y si no, recomendar que genere un reglamento para que puedan ellos determinar de acuerdo a la clasificación de delitos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que haya un mecanismo regulado para que se pueda hacer esto, porque sí genera muchos problemas. Claro. Ok. ¿De acuerdo, diputados? Bueno, pues ya nada más nos iríamos con la última entonces, la 289, que también es materia del Código Penal, pero dice, a efecto de reformar el artículo 253 del Código Penal, con carácter y otro de carácter de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado para que incorpore a personas adultas mayores que están en la lista de espera al programa de Vida Plenitud en relación a las becas alimentarias. ¿Qué tiene que ver las becas alimentarias de desarrollo social con el Código Penal? De la diputada Ana Lilia Gómez Licón. ¿No la traen? ¿Quién viene del PAN? No, le comentaba a los asesores de la comisión que no me llegó el orden del día y no más que los dictámenes, los primeros 5 dictámenes que vimos, y eso sí los recibí, pero todas las iniciativas que venían para la comisión no. Y no estaba enterada de que
para revisarlo en la próxima. ¿No? Igual viene para el Código la Penal. mesa Del Código Penal, que es lo que nos dejan competiría esa tal cual. Sí, pero sí. Bueno, pues ya entonces lo dejamos para esa próxima reunión. Código Penal, entonces nos llevamos para definir. Sí, sí, ya la vamos a ver. Yo creo que ya hay que acordar. ¿Tenemos alguna otra firma? Dejamos el exhorto, por favor. Sí, señor. Se va a cumplir, se va a cumplir. No. Sí. Pues nada más pedirles el orden del día, ¿no? Ya, estamos Sí. para checar y tenemos. Con mucho gusto y se lo socialicemos en la siguiente ocasión. La siguiente, insisto, sería yo creo que ya nada más para los códigos de procedimientos y código penal. Pues es que se me hace que sí está muy larga, a ver si la podemos poner otro miércoles para... Entonces estamos hablando bastante en las sesiones, entonces si no, o el martes en la tarde. O sea, pero no por la conducción de la sesión. No, claro que no. Claro que no, presidente. La conducción de la sesión ha tenido todo. Ha sido muy exitosa. Sí. Está bien. Además, Me insisto, tranquilizo. esta comisión de justicia está privilegiada con esa mesa directiva. Está toda la... Es la importancia de la comisión. Sí, claro. Entonces, no, muy bien, pero pues para no, hasta por todos sus compañeros asesores y toda la gente que invitaríamos, a ver si nos pueden sugerir una fecha, porque pues si vamos a invitar también gente de la fiscalía, etcétera, a ver si podemos, pues, tal vez el miércoles. Para Sí, Código Penal. perdón, va a ser una reunión nada más con nosotros, los que estamos aquí en esta comisión, ¿no? Sobre lo de las que son para reformas al Código Penal. Sí, ¿Es pero nada más eso de nosotros o es, y aparte van a ser otras donde se toca el de feminicidio? de la de feminicidio se va a hacer una, del sexting se va a hacer otra, y luego otra con nada más de todo lo que tiene que ver con materia penal. Pero es nada más aquí Sí, entonces, los integrantes de la comisión. y yo creo que alguien, a ver si de la fiscalía, tal vez, y que alguien de... No, pues yo creo que sí es código penal de la fiscalía. Pues de consejería, tal vez. Sí, me parece. De los dos. Para ya que quede Que el tema lo podamos aquí decidir, pero puros temas penales. Sí. Para venirnos materializados con su código penal, su código de procedimientos penales y todo. Sí. Esa sería, yo creo que la siguiente, en la siguiente reunión. Ya la de sexting y la de feminicidio la dejamos pendientes también para la siguiente. La siguiente que se haga, si es el próximo miércoles, entonces, pues que se hagan puros temas penales. Los temas penales, queda pendiente la logística para sexting y feminicidio. Sí, eso sería otras reuniones, pero ya muy específicas. ¿Me parece bien? Me parece muy bien. Me parece bien, diputado. Me parece bien y además estoy de acuerdo. Eso, muy bien. Y bueno, tenemos todas las modificaciones que se están contemplando para estos 5 dictámenes que quisiéramos subir el martes. No, los 5 entonces completos. ¿Sí? Ok. ¿Algún otro punto? No. ¿No? Bueno, pues entonces muchas gracias a todos por su tiempo, por su atención. Y damos por terminada esta reunión de comisión. Prolongada. Pero provechosa. Provechosa, así es. No, muy bien. Pues ya, otra. Es que nuestros temas siempre están